Cuando las cosas comienzan a desmoronarse, a veces el silencio duele más. Nos quedamos preguntándonos si Dios nos ve o si Él nos ha abandonado por completo. ¿Nos han traicionado? ¿Estamos solos para defendernos? ¿Está nuestra historia estancada? Pero incluso en los lugares que no elegimos, la gracia sigue actuando. Las heridas que deberían quebrantarnos son precisamente los lugares donde la sanación está ocurriendo. Y cuando llegamos a nuestro punto más bajo, encontramos una fuerza que no sabíamos que estaba ahí. A través de cada prueba y cada silencio, una historia más grande se está desarrollando. Una historia que estuvo allí todo el tiempo, solo esperando ser vista. Amén, amén. Gloria a Dios. Denle otro fuerte aplauso al Señor en esta hora. Solo Jesucristo basta. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Así que le doy una bienvenida a cada persona que está acá el día de hoy, que nos acompañan. Para los que no me conocen, mi nombre es Jim Contreras y ya oficialmente puedo decir tengo el privilegio. El privilegio de ser el pastor de español de los campus de Belshos. Y créanme que es un gran privilegio, un gran honor. También aprovecho el tiempo, veo que nuestro pastor Jaime López está aquí en la casa. El pastor, muchas gracias por el tremendo mensaje la semana pasada y gracias por venir y traer ese mensaje a la iglesia. Un mensaje que a algunos se los dije, no quiero ser egoísta, pero fue para mí. Fue para mí y le damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo, que en su providencia, en su conocimiento que supera el de nosotros, Él tenía ya todo planificado, de que hoy íbamos a estar acá y le damos la gloria al Señor porque Él ha orquestado cada paso hasta este momento que estamos el día de hoy. Así que gracias, Pastor Jaime, por dejarse usar por el Señor, por invertir en mí, por tenerme mucha paciencia y sobre todo porque a pesar de que no estamos en distintos caminos, pero seguimos adorando al mismo Señor, sigues invirtiendo en mí. Gracias, Pastor Jaime. Un aplauso al Pastor Jaime. Le damos gloria al Señor por su vida, Pastor, y de su hermosa familia. Así que le damos gracias al Señor por lo que está haciendo. Este es un nuevo capítulo para mi esposa, para mí, y estamos agradecidos con Él, estamos agradecidos. Y no solamente esto es algo nuevo, sino también hoy vamos a empezar una nueva serie de predicaciones. Como puede ver en pantalla, vamos a estar hablando de lo que es la historia de José. Y estaremos hablando del José del Antiguo Testamento. No vamos a estar hablando de José, el padre de Jesús. Bien sabemos que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, que también se conoce como Israel, y Jacob tuvo 12 hijos, y uno de ellos se llama José, y es aquel el cual vamos a estar estudiando durante las próximas semanas. E interesantemente, la historia de este José, hijo de Jacob, es sin duda una de las narraciones más detalladas sobre la vida de una persona en todo el Antiguo Testamento. Se ocupan muchos capítulos en el libro de Génesis solo para hablar de José, algo que no se ve a menudo en el Antiguo Testamento. Y nos podemos preguntar por qué Dios dedica tanto espacio en su divina palabra para contarnos la historia de José. Cuando somos analíticos y vemos la historia de José, es un presagio o antecede la historia de la misma nación de Israel, que sería odiada y envidiada por las naciones del mundo. Pero así como Dios guió, protegió y bendijo a José, también guiaría, bendeciría y protegería a Israel a lo largo de la historia. José también es una de las figuras o tipos o símbolos del Antiguo Testamento que tiene un gran parecido con el mismo Señor Jesucristo. Se pueden enumerar más de 100 comparaciones entre José y Jesús. Por ejemplo, su padre amaba a José, por supuesto, el Padre Santo amaba a Jesús. José fue vendido a sus enemigos y eso es algo que vamos a tocar el día de hoy. Al igual que Jesús fue vendido, fue castigado injustamente José, al igual que Jesús. Y así podemos ver cómo hay muchas comparaciones entre José y Jesús, al tal cual que José fue usado para salvar a toda una nación de la hambruna, así como Jesús, por supuesto, de una manera mucho más grande, fue aquel Salvador para todos nosotros, que
creen en Él. Pero más allá de estas cosas, a través de la historia de José, tú y yo podemos aprender muchas cosas de importancia y de mucho valor para nuestras vidas. Especialmente esta historia nos ayuda a estar convencidos de que a pesar de todas las heridas, de los dolores, de tristezas que podamos experimentar en la vida, Dios siempre está presente en cada una de ellas. Siempre está allí guiándonos, transformándonos para bendecir nuestras vidas. Hoy empezaremos esta serie con uno de los eventos más oscuros, si se le puede decir de esa manera, de la vida de José. Un evento devastador, un evento totalmente triste, un evento donde seguro José tuvo mucho que cuestionar en su vida con 17 años de edad. Hoy veremos cómo los mismos hermanos de José, aquellos que tenían envidia, que estaban celosos de él, intentaron destruir su vida. Y cuando digo intentaron destruir su vida, me estoy refiriendo, intentaron matarlo. Y terminaron vendiendo a José como esclavo. Pero a pesar de que sus hermanos intentaron todo este mal contra él, Dios tenía planes diferentes con la vida de José. Planes mejores de lo que tú y yo podamos imaginar. Y es muy seguro que José quizás no lo estaba entendiendo en ese momento. Pero déjeme, si hay algo que quiero que guardes en tu corazón el día de hoy, que vamos a ver a través de la palabra del Señor, es que aún en su silencio, Dios nunca está ausente. Hay temporadas en que tú y yo pensamos que Dios no está diciendo nada, o incluso pensamos que no está obrando, pero aún en esos momentos que pensamos que hay silencio, créame que Dios no está ausente. Dios sigue allí presente por ti y para mí. Así que incline su rostro, vamos a buscar al Señor en oración por este mensaje. Dios del cielo, venimos delante de ti en esta hora, rogando que seas tú hablando a los corazones el día de hoy. Que seas tú ministrándonos, Señor. Que en aquellos momentos en que nosotros nos hemos sentido, ¿dónde estás tú? Que sean esos momentos donde tenemos la mayor certeza que allí tú estás, Señor. Tú siempre estarás con nosotros, nos los has prometido. Ayúdanos, Señor, a atesorar esa promesa y creerla al 100%. Padre, a través de la exposición de tu palabra, háblanos el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Este capítulo vamos a estar en Génesis 37, así que si puede ir buscando su Biblia, Génesis 37. Este capítulo introduce la historia de José y el inicio de su difícil camino hacia Egipto. Así que si usted me acompaña, voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas. Génesis 37, versículos 2 al 4. ¿Lo tienen? Amén. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba Israel, en otras palabras, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y podemos ver cómo este capítulo 37 empieza con todas las fuerzas. Vemos un hijo preferido, un hijo favorito. Vemos un padre selectivo con sus hijos, tenía 12. Y hermanos que estaban llenos de odio, según lo que leemos. Aquí empezamos a ver cómo los hermanos de José lo despreciaban. Se nos dice que no le podían hablar amistosamente. Que esto se puede traducir en el hebreo literalmente como ni siquiera le podían decir a él los buenos días. Así como cuando alguno de nosotros nos enojamos con algo, ni siquiera los buenos días le damos a esa persona. Así era el odio, inclusive más que ellos le tenían a su hermano. No lo podían ver ni decir ni siquiera buenos días, hablarle amistosamente. Y es que cuando vemos estos 4 versículos, hay 4 factores que no justifican, pero que llevaron o provocaron el rechazo de los hermanos de José hacia él. José llevó a su padre un mal informe sobre sus hermanos, es lo que acabamos de leer, dio un mal informe. Quizás los hermanos lo veían como tú y yo a veces vemos a algunos de nuestros hermanos, como un chismoso. Algunos de ustedes en su niñez tuvieron hermanos y créanme que ninguno de nosotros estábamos muy felices cuando nuestro hermano le hablaba mal o le daba un informe a nuestros padres.
En mi caso, yo solía ser somos dos hermanos, el pequeño de los dos, y en muchas ocasiones mi hermano le daba noticias a mi mamá que yo no quería que se las diera. Y créame que yo sentía un poquito de odio como niño, como todo. Entonces, pues por supuesto, José a traer un mal informe a su padre de sus hermanos. Sus hermanos no le gustaba eso. También vemos que José tenía una posición privilegiada. El mismo texto nos dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. O sea, ya de buenas a primeras vemos cómo tenía una posición privilegiada, a tal punto que Jacob, su padre, le hizo una túnica de colores. Algunas personas piensan que era también una túnica o abrigo largo con mangas. Pero esta túnica era algo único y especial que solo tenía José. Algo que no tenía nadie más. Para los que tienen hermanos, ¿cómo ustedes se sintieron cuando tu hermano recibió un regalo que tú nunca recibiste? Algo que tú querías y el hermano lo recibió. No se siente bien, y vemos que José entonces recibe esta preferencia, esta túnica que mostraba preferencia, que mostraba un trato diferente o más especial. Incluso algunos estudiosos creen que esta túnica, al Jacob darle la túnica de colores a José, significaba que él había elegido a José como líder del clan familiar, pasando por alto a sus hijos mayores. José era uno de los menores, tenía 17 años. Pareciera como si él lo hubiera nombrado al más joven de todos, a uno de los más jóvenes, porque el más joven era Benjamín, supervisor de sus hermanos. No solo le da una túnica especial, sino también vemos cómo José rinde cuentas a Jacob por sus hermanos. ¿Por qué le traería un informe a su padre si no estaba a cargo de sus hermanos? O sea, muy seguro que esta túnica representaba autoridad de uno de los más pequeños sobre todos sus hermanos. Y por supuesto, los hermanos mayores no les gusta cuando el pequeño les dice qué hacer, sobre todo un muchacho con 17 años. Y también esto es algo que sus hermanos vieron. El texto lo dice: vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos. Jacob no trataba de ocultar sus sentimientos por José. Lo amaba más que los demás. Y es algo que se notaba, algo que los mismos hermanos vieron. José era visiblemente el hijo preferido, no solamente de boca, sino en acción. En todos sus hermanos lo vieron. Y como si fuera poco, más adelante, si usted lee la historia del versículo 5 al 11, vemos cómo José tuvo dos sueños que indicaban que su familia, sus hermanos y sus padres se inclinarían ante él. Y cuando sus hermanos escuchan esto, aumentó el odio aún más. Hubo mucha envidia. Vea cómo lo pone el versículo 5, Génesis 37, 5. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Ellos lo odiaron aún más. También el versículo 8 dice: y lo odiaron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Después, más adelante, el versículo 11 nos dice que sus hermanos le tenían envidia. Y si algo no tenemos duda en esta historia, a través del texto que hemos visto, es que José era odiado por sus hermanos. Y esto es algo que él sabía. José sabía que sus hermanos lo odiaban, que sus hermanos le tenían envidia. Ellos no ocultaron sus sentimientos, pero yo creo que ni Jacob ni José se imaginaron algún día la profundidad de ese odio y a lo que ese odio llevaría. Este odio llevó a sus hermanos a cosas inimaginables, como la traición y el abandono. La palabra nos dice que un día los hermanos de José estaban pastoreando el rebaño en una ciudad. Y Jacob entonces envía a José, quizás como de costumbre, a esa ciudad para ver cómo estaban ellos y les trajera un informe de cómo estaban. Sus hermanos entonces, al ver a José venir, planificaron algo totalmente espantoso. Vea lo que dice la palabra en el versículo 18 al 20. Génesis 37, ahí es donde vamos a estar. Versículo 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, o sea, hablando los hermanos vieron a José de lejos, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Parece que hay como que sarcasmo en la Biblia, ¿no? Yo creo. Aquí viene el soñador, versículo 20. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Wow. Hablemos de un plan malvado. Este es un plan malvado.
Tanto el odio que le tenían, que el plan que están diciendo, ahí vemos a José de lejos, vamos a matarlo y digamos que una fiera se lo comió. Este plan no lo completan gracias a que el hermano mayor de todos, Rubén, convence a sus hermanos de no hacerlo. En cambio, entonces no terminan matando a José, sino terminan echando a José en una cisterna vacía, o en otras palabras, en un pozo vacío. Génesis 37, versículos 21 al 24, continuamos con la lectura. Pero Rubén oyó esto, oyó el plan que acabamos de leer, y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo: además, no derraméis sangre, echadlo en el pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Fíjese nomás. Por supuesto, vemos a Rubén, a un hermano mayor. Como hermano mayor, él tenía la responsabilidad de rendirle cuentas a su padre por cada uno de los hermanos. Cuando él escucha este plan de que sus hermanos quieren matar a José, pues él dice: no los hagamos, no hagamos eso, echémoslo mejor en este pozo. Y en la intención de Rubén era luego agarrar a José y llevárselo sano y salvo a su padre. Así que vemos que los hermanos hacen caso a su hermano mayor, a Rubén. Y entonces no matan a José, sino lo echan en este pozo que no tenía agua. Y créame que es un pozo profundo donde no se podía salir por propias fuerzas, sino se necesitaba la ayuda de muchos, y que él quería salir de allí. Y sabes algo triste, mientras José estaba en el pozo, cuando ya sus hermanos le habían quitado su túnica de colores que su padre le había dado, algo muy triste es que mientras él estaba en ese pozo, sus hermanos se sentaron a comer. Mientras él estaba en un momento de angustia, de agonía, sin saber qué iba a pasar de su vida, sus hermanos comiendo afuera de ese pozo. Cuando él más necesitaba ayuda, ellos comiendo. Y no solamente eso, estaban sus hermanos a punto de hacer algo doloroso. Y por algún motivo no mencionado en la palabra, Rubén, aquel hermano mayor que quería devolver a José a su padre, aquel hermano mayor que salvó a su hermano del asesinato, este Rubén, por algún motivo se aleja del pozo. Y es entonces que los otros hermanos aprovechan esa oportunidad para nada más y nada menos que vender a su propio hermano, vender a José como esclavo. Continuemos la lectura, vea lo que dice versículos 28 al 33. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo. Y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Versículo 29. Cuando Rubén volvió al pozo, aquí está la clave, o sea, Rubén no estaba en ese momento. Cuando él vuelve al pozo, he aquí José no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está allí, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre, y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Wow. Fíjese nomás, si hay un común denominador en lo que acabamos de leer, es el pecado. Como un pecado lleva a otro y a otro. Hay odio, hay envidia, a tal punto de que este odio y envidia llevó a sus hermanos a traicionar a José, a venderlo e incluso engañar a su propio padre, diciendo: esta es la túnica de tu hijo, mírala. Engañándolo para que el padre pensara que una fiera lo había devorado, cuando en realidad ellos mismos habían vendido a su hermano. Y cuando reflexionamos en esta historia, hay varias cosas de importancia que quiero destacar y quiero que te lleves el día de hoy. Lo primero es que el pecado siempre conduce a la disfunción y destrucción.
No hay pecado que tú digas no pasa nada. No, todo pecado siempre va a conducir a un lugar oscuro. Siempre va a conducir a más y más destrucción. Cuando vemos en esta historia, uno de los pecados que destaca es el pecado del favoritismo por parte de Jacob. Él sembró sin intención, podríamos decir, división entre sus hermanos al tener un favoritismo. Interesantemente, Isaac, el padre de Jacob, también él tenía un favoritismo. Él favorecía a Esaú sobre su hermano Jacob. Ahora Jacob favorece a José por encima de todos sus hermanos. Y escúchenme bien, ya sea que los padres, nosotros los que somos padres, lo intentemos o no, favorecer un hijo sobre otro o favorecer un hijo sobre todos los demás hijos es un pecado grave, ya que el favoritismo a menudo está vinculado con el orgullo. Está vinculado con tratar al hijo o a los hijos menos favorecidos de una manera justa, injusta y desigual. El favorito lo tratas bien, pero a los demás los tratas con injusticia, con desigualdad. Y la Biblia nos dice en Hechos 10:34, en aquel encuentro entre Pedro y Cornelio, donde él verdaderamente entendió que Dios, el Dios al cual tú y yo servimos, no hace acepción de personas. Por mucho tiempo aquel Pedro, el apóstol, él pensaba que el evangelio era solo para los judíos, pero Dios mismo se encarga de enviarlo a predicar a los gentiles. Y es en aquel encuentro en la casa de Cornelio donde él verdaderamente entendió que Dios no hace acepción de personas. En otras traducciones, que Dios no tiene favoritismo. Ya seas que eres gentil o judío, ya seas que seas incircunciso o incircunciso, ya sea cual sea tu situación, tu etnicidad, de dónde eres, de cualquier país, Dios no hace acepción de personas. Si tú vienes a Él con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, Él es fiel y justo para perdonarte. No hace acepción de personas, y tú y yo somos llamados a imitar el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Créame que el favorecer a un niño, a un hijo más que a los demás, puede traer graves consecuencias, y lo vemos aquí en este pasaje. El favoritismo sembró división entre los hermanos, pero ese no es el único pecado que vemos acá. También vemos el pecado de la envidia, el pecado del odio de los hermanos hacia José, a tal punto que esta envidia, que este odio destruyó la unión familiar. Fue tanto el odio que los hermanos tenían hacia José que nunca lo llamaron a él por su nombre, o al menos en estos versículos que leímos. En vez de llamarlo por José, le llamaban: ahí viene el soñador. Ahí viene el soñador. Posiblemente el odio que le tenían era tan grande que les costaba pronunciar el mismo nombre de José. Y creo que esto sigue pasando en las familias el día de hoy. Cuando hay envidia, cuando hay odio, a veces entre hermanos. Dile a tu hijo, le decimos a los padres, pero el hijo de tu madre es tu hermano, llámalo por tu nombre. Pero a veces el odio, la envidia nos lleva a llamarlos por otras cosas. Algunos de nosotros tenemos familia en otros países. En estos días escuché, no voy a decir nombres, una hermana que dijo: ay, mi hermano dice, dígale a esa gringa que está por allá. ¿Cómo que gringa? Ella no nació acá en los Estados Unidos. Pero había un enojo ahí que llevó a no llamar a su hermana por su nombre, sino por un nickname, un sobrenombre, por así decirlo. Los hermanos, había odio en su corazón, envidia. No llamaban a José por su nombre, sino ahí viene el soñador. El soñador. Y cuando lo echan en el pozo, cuando lo venden, ahí se dicen entre ellos: vamos a ver qué pasa con esos sueños que él soñó. Imposible de que se vuelvan realidad, nos hemos encargado de eso. Ahora, muy bien, no solamente vemos el favoritismo, odio y envidia. Y acá, una vez más, posiblemente, es posible, una vez más, no estoy diciendo que la Biblia no lo dice, pero muy posiblemente hay teólogos que argumentan que puede que en José, también como un muchacho de 17 años, puede que en él había quizás un poco de orgullo, quizás jactancia y arrogancia. Hay personas que piensan que José fue un joven quizás mimado al ser el favorito. Pues créame que hay una tentación muy grande de restregar, decimos en Venezuela, espero que eso no sea una mala palabra, de dejarle saber a los demás hermanos que yo soy el favorito. Quizás había un orgullo, una jactancia. Es una posibilidad. Lo cierto es que el texto no nos da una indicación clara de que José le hablara a sus hermanos con una soberbia pecaminosa, pero lo que sí nos deja la palabra clara es que sus hermanos, cada vez que hablaba, lo recibían mal.
Por supuesto, tenían su odio, tenían su envidia, pero también es posible, una vez más, no lo está claro, pero es posible que quizás José no decía las cosas de la mejor manera. Quizás lo decía con un orgullo, quizás con un mismo sarcasmo, no lo sé. La historia de José y sus hermanos, cuando vemos, nos muestra una familia marcada por estos pecados: favoritismo, odio, envidia, traición, mentira. Estos pecados condujeron a esta familia a la disfunción, los conducieron a una destrucción. Y sabes algo, así como el pecado condujo a esta familia a la destrucción, un pecado llevó al otro, del odio a la envidia, de la envidia a intentar matar a su hermano, de tratar de matarle a su hermano a venderlo, después de venderlo a ir a mentir a su padre. Vemos una cadena, una sucesión de eventos, como el pecado llevó a más destrucción. Pero créame que de la misma manera, hoy en día, cada familia que continúa en una ocurrencia de pecado, poco a poco eso va llevándote a la destrucción. Esa es la naturaleza misma del pecado. Nunca el pecado va a traer bendición a tu vida. Siempre en su naturaleza el pecado, lo que desagrada a Dios, trae destrucción. Trae destrucción. Pastor, yo nunca actuaría como los hermanos de José. Yo no tengo favoritos. ¿Tú crees que los hermanos en algún momento supusieron que su envidia y su odio, si no lo controlaban, los llevaría a un intento de asesinato y finalmente a una traición más adelante? ¿Será que Jacob sabía o tenía en cuenta que su favoritismo iba a sembrar odio en el corazón de sus otros hijos? Yo pienso, soy yo, que si ellos sabían esto, pues no hubieran actuado de esa manera, porque el pecado tiene esa manera de tratarte de hacerte pensar que todo está bien, pero su camino, créeme, que es destrucción. Como dijo el puritano John Owen: mata al pecado o el pecado te matará a ti. Destruye el pecado en tu vida, porque si no lo haces, ese mismo pecado que tú dejas sembrando, que tú mismo lo alimentas, ese pecado puede terminar destruyendo tu vida. Claro que sí. Claro que sí. El pecado no solo afecta al que lo comete, sino hiere y contamina todo lo que toca, todo a su alrededor. El pecado no trae paz ni soluciones verdaderas, solo más dolor, confusión y engaño. Recuerda, el pecado siempre va a conducir a la disfunción, a la destrucción. Hay que matarlo, hay que erradicarlo en la vida. Pero no solamente vemos esto en la historia, sino también vemos en la historia que en ocasiones, en este caso fue el punto principal, el estar en el pozo es parte del propósito de Dios. El estar en el pozo es parte del propósito de Dios. José fue traicionado, rechazado, fue arrojado a un pozo vacío. Desde una perspectiva humana, todo parecía ir mal. Parece como si esta situación fuera algo que quizás a Dios se le escapó de las manos. ¿Cómo va a dejar que José termine en un pozo para luego ser vendido? Pero no es así, mis hermanos. No, a Dios no se le escapó esto de las manos. Incluso en el pozo, escúchenme bien, José estaba exactamente donde Dios quería que él estuviera. Incluso estando en ese pozo vacío, allí estaba José exactamente donde Dios quería que él estuviera. Fíjate en esto. Jacob había enviado a José de Hebrón a la ciudad de Siquén, alrededor de 80 kilómetros al norte, para que viera cómo estaban sus hermanos y le trajera un informe, según lo que dice el verso 14. Lo curioso es que cuando José llega a la ciudad de Siquén, sus hermanos no estaban por ningún lado. Y entonces, al no encontrar sus hermanos en la ciudad de Siquén, él empezó a dar vueltas buscándolos. Y vea lo que dice el versículo 15 al 17, Génesis 37. Y estando él, o sea, estando José dando vueltas por el campo, una vez más, ¿por qué? Porque no veía a sus hermanos. Un hombre lo encontró. José no encontró a este hombre encontró a José. Y el hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió: ¿se han ido de aquí? Pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Wow. Cuando yo veo esto, para mí es bien curioso que un hombre haya encontrado a José
en una ciudad que estaba muy lejos de Siquén, de Dotán. Y que este hombre no solamente encontró a José, sino sabía exactamente dónde estaban sus hermanos. Y entonces José viajó unos 24 kilómetros más al norte y finalmente encontró a sus hermanos en Dotán. Si este hombre no se hubiera encontrado con José, si este hombre, en otras palabras, no hubiera encontrado a José, muy seguro que José nunca hubiera encontrado a sus hermanos. Y si no encontraba a sus hermanos, volvía a casa de su padre y nunca hubiera terminado en el pozo. Yo pienso que Dios mismo se estaba asegurando que José se encontrara con sus hermanos. Este hombre que ni siquiera tiene un nombre aquí en la Biblia, manda a José y le dice exactamente dónde estaban sus hermanos. No solamente vemos esto, sino también fíjate en este otro dato. Dios permitió que Rubén no estuviera en el momento de ser vendido su hermano. Porque si Rubén hubiera estado en aquel momento, la intención de Rubén era rescatar a su hermano. No lo maten, échenlo en el pozo. Y la palabra nos dice que su intención era devolvérselo a su padre. Pero por algún motivo la palabra no lo menciona. Rubén no estaba en el momento que su hermano fue vendido. Es decir, desde una perspectiva divina, cuando vemos esto, el José estar en el pozo, el ser vendido, fue parte del propósito de Dios. Y es algo que vamos a ver más adelante a lo largo de esta serie, cuando vemos el final de esta historia. No se la quiero adelantar, pero créame que fue el primer paso. Es decir, estas cosas, estar en el pozo, ser vendido por sus hermanos, fueron parte del propósito de Dios en la vida de José. Y escúcheme bien, iglesia, a veces nuestras situaciones más oscuras, por supuesto, parecen que no tienen sentido. Nos cuestionamos por qué Dios me permite estar en este pozo. Pero créame que Dios usa el pozo como parte del proceso, no como el final de la historia, sino como parte del proceso, del plan que tiene para tu vida. Tal vez hoy tú estás en tu propio pozo, una crisis, una pérdida, una etapa de incertidumbre en donde no sabes qué hacer. Pero recuerda, si eres fiel a Dios, ese pozo es parte del plan que Él tiene para ti y para tu vida. Efectivamente era parte del plan del Señor para José. Al Señor no se le escapó de las manos. Él permitió que este hombre lo guiara a sus hermanos. Él permitió que Rubén no estuviera. Él permitió que José fuera vendido a esos madianitas. Ahora bien, detengámonos por un momento. Imaginemos cómo se debió haber sentido José en el pozo. Muy fácil para nosotros verlo desde afuera y decir, sí, era parte del plan de Dios. Pero ¿cómo se sintió José? En ese momento quizás él sabía que era plan de Dios, que él estuviera allí y luego ser vendido por sus hermanos. Tal vez incluso ellos, haberlo puesto en el pozo, se están burlando de él. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que José antes era un hombre libre y ahora va a ser un esclavo rumbo a Egipto. ¿Cómo se sintió aquel José de 17 años? ¿Qué pensamientos y emociones pasaban por su mente? Quizás él sintió confusión. ¿Cómo es posible que vine a ver a mis hermanos y termino ahora siendo vendido? Quizás él sintió lo que es el rechazo, traición, abandono, dolor, miedo, ira, muchas emociones. ¿Cómo se sintió? Quizás también se sintió que él no estaba siendo escuchado. En ese pozo, después de ser vendido, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué permites esto? Pero ¿sabes algo? Una vez más, aún en su silencio, aún quizás cuando José pensó que Dios no estaba allí, Dios nunca estuvo ausente para José. Aún en aquel pozo sin agua, aún mientras él iba camino a Egipto, Dios estaba presente en todo momento con José. Y esto me lleva al último punto que quiero dejarte el día de hoy. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. Van a haber momentos, iglesia, donde tú y yo nos vamos a sentir que Dios no me está escuchando. Van a haber momentos en donde tú y yo, en nuestra humanidad, vamos a pensar que Él está en silencio. Pero nunca confundas ese silencio que podemos sentir con su ausencia, porque no significa que Él está ausente. No, para nada. Él sigue allí contigo. Él no te ha dejado ni te ha abandonado. ¿Sabe algo? Vea esto tan interesante. Antes de que José pasara por esta adversidad, antes de que él fuera arrojado al pozo, antes de que José fuera vendido, Dios le dio a José 2 sueños con el mismo significado.
Y más adelante en Génesis 41:32 nos dice que cuando Dios da dos sueños con el mismo significado, Él está demostrando que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. En pocas palabras, estos dos sueños que Dios le reveló a José, Él estaba revelando el legado y el futuro próspero que le esperaba. Esto era algo que lo iba a proteger a José en la tentación de perder esperanza en las pruebas que le iban a acontecer en un futuro. Por supuesto, cuando vemos estos sueños, Dios nunca le reveló a José las dificultades que él iba a atravesar en el camino. Solamente le reveló a José la recompensa final. Imagínate que Dios le hubiera dicho a José: mira, sí, tus hermanos y toda tu familia van a terminar viniendo a ti, inclinándote, pero primero tienes que pasar por un pozo, después tienes que ser vendido, después tienes que ser encarcelado y difamado por algo que no tú hiciste. Y vamos a ver cada una de estas cosas que él tuvo que pasar, olvidado por 2 años. Si Dios le hubiera dado cada detalle a José, al menos yo, si estuviera en los zapatos de él, pues digo, pues ¿para qué me vas a dar eso? ¿Cómo es posible que vas a permitir todo esto para después ver esto? Pero Dios le da a José 2 sueños con certeza y firmeza, diciéndole el futuro que le esperaba, pero no le da todo lo que iba a pasar en el medio. Pero ¿sabes algo? A través de estos sueños, a pesar de que Dios no le dijo cada una de las adversidades que José iba a pasar, Dios le estaba dando a José la seguridad y una promesa a la cual aferrarse durante todo lo que le iba a esperar a lo largo de los años en un futuro. Y sabes algo, tú que me escuchas el día de hoy, de la misma manera que José recibió una promesa de Dios para el futuro que estaba por delante, para cada una de las pruebas que él iba a enfrentar en un futuro, que lo iban a ayudar a enfrentar esas pruebas, de esa misma manera Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una gran promesa mediante la cual tú y yo nos podemos aferrar. Esa promesa redentora que se encuentra en Cristo Jesús, de que ya sea que muramos o vivamos, de que ya sea que estemos en el piso o estemos de pie, de que ya sea lo que pase, tú y yo de Él somos y estaremos con Él en el cielo. O sea, Dios no nos ha dejado huérfanos, Dios no se ha ido y nos han dicho ustedes resuelvan, no, para nada. Él ya nos ha dejado una promesa fundamentada en Cristo Jesús, en la cual tú y yo podemos aferrar en los momentos de prueba. Cuando estés en el pozo, cuando estés en ese momento donde tú piensas que hay silencio, recuerda, Dios nunca está ausente. La Biblia está llena de promesas que te van a animar aún en el pozo a recordar que las pruebas son temporales, pero aquello que no se ve es algo eterno, que pronto vendrá ese momento que estaremos en la eternidad con Él. La verdad es esta, mis hermanos, aunque podamos sentirnos solos y abandonados por Dios cuando estamos en el pozo, Dios siempre está con nosotros, nunca está ausente, ni siquiera por un segundo. Él lo prometió: estaré contigo hasta el fin del mundo, allá en Mateo. El silencio de Dios no significa que Él no está presente, no significa que Él no te ama o que no le importes. Lo que pasa es que el plan de Dios es similar al de un entrenador olímpico, por así decirlo. Hace poco, bueno, creo que fue el año pasado, tuvimos las Olimpiadas. Muchos de esos atletas que ganan medallas de oro, ¿tú piensas que fue fácil llegar a donde ellos llegaron? ¿Tú piensas que el camino fue fácil, levantarse tarde, comer Burger King o McDonald's todos los días? No. Para que un atleta olímpico gane esa medalla de oro, hay un proceso fuerte, hay un entrenamiento duro. Hay muchas noches donde quizás no puedan dormir, muchas mañanas donde madrugan. Es un proceso exigente, a veces en muchas ocasiones doloroso, duro, pero que a largo plazo va a desarrollar en cada atleta la capacidad de poder ganar la medalla de oro. El plan de Dios es similar a eso, está lleno de pruebas, está lleno de momentos difíciles. No estamos predicando un evangelio de prosperidad porque no lo hay, prosperidad material por supuesto.
El evangelio, la verdadera prosperidad que nos habla de Cristo es la prosperidad del alma, que un día estaremos con Él, pero mientras estamos acá, Él nos ha dicho: en este mundo tendremos aflicciones, pero confiamos porque Él ha vencido al mundo y Él nos está preparando. La prueba, el estar en el pozo, crea en nosotros, desarrolla en el ser humano, desarrolla en el cristiano confianza, desarrolla en nosotros paciencia, obediencia, dominio propio, desarrolla en tu vida perseverancia, madurez, carácter. Créeme que hay un propósito incluso cuando estamos en nuestros pozos. Así como muchos de nosotros, bueno, muchos de ustedes, todavía no estoy, sí, muchos de nosotros, nos costaba creer a nuestros padres cuando solían decirnos: esto lo hago por tu bien. ¿Cuántos de nosotros crecimos escuchando eso de los padres? Esto lo hago por tu bien. También a nosotros pues nos cuesta creer que Dios nos permita pasar por decepciones, dolores y pozos. Nos cuesta creer que Dios nos permita pasar por el pozo por nuestro propio bien temporal y eterno. Nuestros padres hacían cosas por nuestro propio bien y quizás nosotros no lo entendíamos. De una manera mucho más grande, Dios permite situaciones en tu vida, y a pesar de que cuando estás en medio de esa situación tú no lo entiendas, créeme que todo está obrando para un bien mayor, como lo dice allá en Romanos. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Ponte de pie en esta hora. Esta es una verdad que necesitamos entender y abrazar. En lugar de gastar nuestras emociones y energía lamentando las cosas malas que nos suceden, es mucho más productivo prestar atención de lo que Dios está tratando de enseñarnos en el pozo. José tenía que tomar una decisión crucial. ¿Podía responder con amargura, ira y desconfianza hacia los demás o hacia Dios? ¿O podía elegir confiar en que Dios estaba en control y tenía un propósito en medio de su situación? En medio de estar en el pozo, en medio de ser vendido, tú y yo vamos a ver cómo en las próximas semanas Dios tuvo un propósito perfecto. A pesar del pozo doloroso en el cual tú estás el día de hoy, en el cual te encuentres, que yo no lo sé, tú lo sabes, recuerda que Dios está presente y no ausente. Dios está presente en tu vida. Dios del cielo, venimos delante de ti en esta hora con acción de gracias, Señor, entendiendo de que a pesar de que no entendamos en nuestra vida el por qué tú permites que pasemos ciertas situaciones, hoy podemos meditar en aquel José que enfrentó la traición, aquel José el cual sus hermanos intentaron matarlo, aquel José, Señor, que fue arrojado a un pozo vacío para luego ser vendido, y Señor, las demás pruebas que le esperan. Pero podemos meditar, Señor, que tú tienes un plan. Podemos meditar, Señor, que en ti hay un propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, a abrazar esto, que aun cuando pensamos, Señor, que tú no estás obrando, que aun cuando pensamos, Señor, que estás en silencio, que podamos tener la certeza, Señor, que ahí tú estás con nosotros. Que podamos recordar tus promesas, que nunca nos abandonarás, nunca nos dejarás, que siempre estarás allí para sostenernos. Padre, bendice a cada persona que está acá el día de hoy, Señor. Habla el corazón de cada persona, Señor. Obra en medio de nuestra situación el día de hoy. A ti sea la honra, la gloria y el poder. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Cante con nosotros, iglesia.